Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Muy buenos días, gracias por ese recibimiento, pero les invito a que le demos un fuerte aplauso a Dios. Aprendamos, démosle un fuerte aplauso a Dios, a nuestro buen Dios. Aprendamos a expresar nuestras emociones a Dios. Aprendámoslo. Decía que el rey David, él no tenía vergüenza de danzar. Y también alzaba en la tarde sus manos y lo hacía. Aprendamos a expresar nuestro amor a Dios. Quiero muy rápidamente, con temor y temblor, y no porque haya frío, antes de empezar a compartir la palabra de Dios, acompáñenme en una oración. Creo que todos estamos enterados y quisiera orar especialmente por la familia Fausto del Cid y por todos acá, para que Dios traiga consuelo por este vacío que hay en nosotros, pero que algo tenemos que aprender, ese legado que dejó nuestro amado hermano Maquito del servir y amar a Dios. Eso lo tenemos que llevar en nuestro corazón y hacerlo. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta mañana, gracias te damos por los que vinieron a esta congregación y los que nos están sintonizando detrás de una pantalla. Te doy gracias por sus vidas. También te pido, Señor, que traigas un consuelo por este vacío que hay. Nosotros expresamos nuestra tristeza, Señor, pero trae consuelo, no solo a la familia Fausto del Cid, sino que a cada uno de los que estamos acá y que conocíamos a nuestro amado hermano Maquito. Gracias, Señor, porque tú, yo sé y reconocemos tu soberanía, tú tienes algo especial que enseñarnos en todo esto. Te bendecimos, Señor, y bendice tu palabra. Bendice esa semilla, Señor, deposítala en tierra buena y que dé su fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de YouTube y reiteramos nuevamente la bienvenida a los que nos sintonizan a través de Facebook y a ustedes que nos acompañan acá en la iglesia. Sean ustedes bienvenidos. Ahora me han pedido que continuemos con la serie de Expandiendo la Revelación. Y hoy tenemos un tema muy conocido que ya alguna vez hemos escuchado versículos de esto y van a ver qué Dios nos quiere decir a través de la enseñanza. Hay cosas muy interesantes que Dios nos va a compartir el día de hoy. El tema de hoy se llama Luz a los Gentiles. Luz a los Gentiles. Y continuando con la temática que tenemos en los domingos acá, la última, el último tema que tuvimos se nos hablaba sobre la resistencia que hay al compartir de Jesús. Pero hoy es un tema muy interesante, Luz a los Gentiles. Seguiremos con la lectura de Hechos 13:47. Y no antes de mencionar que si
si no hemos podido venir a la casa o no hemos podido escuchar los mensajes anteriores, les invito a que los escuchemos. Hay mucha bendición en ellos. El tema de la semana pasada, el pastor fundador de esta casa estuvo compartiendo el tema de gratitud, y algo que él no solo compartía, sino impartía, porque él lo vivía en su propia vida. O sea, fue un tema muy, muy bonito. Y ahora, siguiendo con la lectura, acompáñenme, Hechos 13:47, en la versión de Biblia de las Américas, dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. En este punto, recordaremos que el apóstol Pablo estaba dando un mensaje a la sinagoga. Y en este punto del mensaje que estaba dando Pablo, el apóstol Pablo tuvo una resistencia de judíos que resistían a la palabra. Recordemos que hemos sido enseñados que en el tiempo de que se ministraba el apóstol Pablo en las iglesias, habían diferentes asistentes. Estaban los judíos de raza, estaban aquellos que no eran judíos de raza, pero que seguían las costumbres judías, y aquellos que les interesaba estar en la sinagoga, pero que no iban a seguir las costumbres judías y tampoco eran judíos de raza. Eran los que se conocían como los gentiles. Pero había también un grupo de judíos que conocían todo esto y que resistían a Pablo. Y ahí es cuando Pablo menciona este pasaje que dice: porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles. ¿Qué significa este párrafo de luz para los gentiles? Hemos aprendido que cuando en la Biblia de las Américas está todo escrito en mayúscula, se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento, o lo que se conoce como la ley y los profetas. Y ese pasaje que se refería el apóstol Pablo está en Isaías 49:6. Y ahí tal vez nos pueda aclarar más qué significa esto de luz a los gentiles. En Isaías 49:6 dice: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este pasaje o esta escritura le fue dado al profeta Isaías 7 siglos antes que Jesús viniera a la tierra. Y en ese momento aparecemos en el corazón de Dios. Y quizá mucho antes, definitivamente, pero ahí está escrito la luz a nosotros. Porque esto le fue dado a los judíos de raza. Yo no sé si hay acá algún judío de raza, pero si no lo somos, ahí estamos nosotros. La palabra naciones, que en el texto que dijo, en la mención que hizo el apóstol Pablo, pone gentil, y aquí lo pone nación, quiere decir nación extranjera, simple y sencillamente que no es de raza judía. Y ahí estamos nosotros. Imagínense ustedes desde cuándo Dios dispuso traer luz a nuestras vidas. Siguiendo en la lectura del apóstol Pablo, dice: oyendo esto, en el versículo 48,
Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Es que de verdad, si nosotros tuviéramos conciencia de qué significa esto, sucedería esto, lo que tenían las personas que estaban ahí escuchando las palabras de Pablo, porque era luz a ellos. Yo no sé cuándo fue la primera vez que tú escuchaste de Jesús, pero en mi vida yo puedo contar a ustedes que en mi mente está, en mi memoria, en su orden, que esa luz fue traída a mi vida por medio de mi abuelita, de mi tía, hermana de mi mamá, y de mis padres, y en ese orden. Y Dios bendiga a esas personas, porque Dios las usó a ellas para que trayera esa luz que hablaba el apóstol Pablo, y que habló siglos antes. Era un mandato que tenía el pueblo de Israel de llevar luz a las naciones 7 siglos antes. Muy, muy interesante. Ahora, el punto es la luz que es traída a nuestras vidas. ¿Qué obstáculos o qué evita que nosotros llevemos esa luz a las naciones? Y definitivamente que hay alguien que resiste eso, hay alguien que dice que no se haga, que tiene varios nombres en la Biblia, como Satanás, como diablo, como devorador, y justamente eso quisiera compartirles y empezar ahí. ¿Qué es lo primero que ataca ese enemigo de nuestras almas para que no pueda ser compartida esa luz? Acompáñame en la lectura de Lucas 4, del versículo 1 al 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días. Pasados los días, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Mira la actitud de este ser, lo descarado que fue en hacerle dudar la identidad a Jesús. Si eres hijo de Dios, y es lo primero que nos va a atacar a nosotros, te va a atacar a ti, tu identidad, quién eres. Va a cuestionarlo, especialmente cuando cometemos algún error. Lo primero que nos va a decir: vistes, no sirves. Y es lo primero que vamos a sufrir, ese ataque. Nuestra identidad. Eso, quizá este mensaje, esta enseñanza sea para aquellas personas que han conocido a Jesús. Y vamos a ver a qué se refería cuando Jesús le respondió, porque esa es nuestra defensa. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ese no solo de pan vivirá el hombre fue una escritura en Deuteronomio 8:3, y ahí en esa lectura vamos a comprender cómo responder cuando es atacada nuestra identidad. ¿Saben cuál es nuestra identidad, mis hermanos? Que somos hijos de Dios, que somos hijos de un Dios vivo, que está atento, su oído está atento a nuestras súplicas, y que de ninguna manera Él está en desconocimiento de lo que nos está pasando. Él lo sabe. Dice Deuteronomio 8:3, dice: y te humilló
y te dejó tener hambre, hablándole al pueblo de Israel, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Eso fue lo que le faltó decir a Jesús, ¿verdad? Pero no es que le faltara, sino esa es la explicación de dónde está nuestra identidad. Nuestra identidad viene de lo alto, de Dios mismo, de ahí, de nuestra relación con Dios. Si tú estás conectado con Dios siempre, esa es tu identidad, que eres hijo de Dios, que fue puesta una luz en ti y que esa luz debe de brillar. Esa es la identidad. Muy bien. Después de esta introducción, mis hermanos, vamos a pasar, ya vamos dentro del mensaje. Mateo 5:14, y ahora sí, de verdad, esto sí ya es el tema en sí. Dice en Mateo 5, Jesús hablando de las bienaventuranzas, hablando de una multitud de gente, y ahí estaban los discípulos escuchando y muchas personas. Y de repente, después de dar las bienaventuranzas, dice este enunciado. 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Eso fue un shock para los discípulos y para las personas, pero especialmente para los discípulos, porque ellos ya habían entendido que Jesús era alguien especial, alguien que venía del cielo y que ya empezaban a comprender que Él era el Hijo de Dios. Y de repente Jesús les dice, ustedes sois la luz del mundo. Y entonces eso fue un shock. Recuérdense ustedes que la mayoría de discípulos de Jesús eran pescadores, eran personas que no tenían mucha educación, no estaban en los principales puestos de públicos, ocupando puestos públicos o incluso en la misma sinagoga. Era gente que se sorprendió con este enunciado. Pero si recuerdan, esto ya lo había dicho Isaías 7 siglos antes. Vosotros sois la luz del mundo. Y les sorprendió muchísimo eso a los discípulos. Y llama la atención el siguiente enunciado. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y esto llama la atención porque aquí Jesús ya está viendo a las personas como la iglesia que va a iluminar a naciones enteras, porque lo mira como una ciudad puesta en un monte alto. Habla de un grupo de personas iluminando algo. En Mateo 5:15 dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Jesús en las enseñanzas utilizaba lo que estaba a su alrededor para que las personas comprendieran, y muchas veces habló en parábolas para tener una explicación posterior. Pero él utilizaba lo que había a su alrededor. Yo no sé si alguna vez si usted se ha preguntado qué es almud, porque al tratar de entender esta palabra podemos tratar de entender qué es lo que evita que nosotros seamos luz. Ahora, algo que quisiera aclarar, ¿cuándo es usted luz? Y algo que llama la atención, Jesús no les dijo, ustedes tienen la luz. No, Jesús les dijo, ustedes son luz. Les hablaba
su identidad. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro quiénes somos, pero también que entendamos que esa luz fue puesta cuando Jesús entró a nuestras vidas. Y ahora quiero utilizar su imaginación, quiero hacer uso de su imaginación. Estas cosas que yo traigo acá no van a creer que son parte del adorno, sí son ad hoc, pero quiero utilizar esto para enseñar este pasaje. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, pone una luz, y esta es una lámpara. La lámpara que se utilizaba en los tiempos de Jesús era una lámpara no parecida a esta, pero una lámpara en que se ponía aceite y ese aceite se encendía. El aceite es figura del Espíritu de Jesús en nuestras vidas. Cuando viene el Espíritu de Dios a nuestras vidas, es puesta esa luz. A ver si enciende esto. No sé si se logra ver a través de las pantallas, pero creo que ustedes sí logran ver que se encendió esta luz. Y esa luz fue puesta para brillar. Pero algo que tenemos que entender, como le pasa a la luna. Nosotros miramos a la luna hermosa, especialmente cuando se pone llena o se pone amarilla o se pone anaranjada, pero la luna refleja la luz del sol, no tiene luz propia la luna. Así somos nosotros. Nosotros debemos reflejar esa luz de Jesús, no es nuestra luz. Y por eso nosotros tenemos ese mandato de brillar, de brillar, de brillar. Ahora, dice Jesús acá, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. No sé si alguien ha buscado qué es almud. Almud, en los tiempos de Jesús, era un recipiente que era como una medida, aproximadamente de 2 litros, y servía para medir agua, para medir granos, era una medida, y a eso se le conocía el almud. Quizá esto no sea como el almud de los tiempos bíblicos, pero por eso con mucha imaginación usted piense que es ese que está ahí. Pero Jesús dijo, ni enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Encendimos la lámpara y ponemos el almud y se fue la luz. Ahora, ¿qué es ese almud? Ese almud tiene diferentes nombres. Fíjense ustedes que la tecnología, cuando se pensó en las personas que dijeron la primera vez tecnología, se creó para que el ser humano tuviera más tiempo. Y ha pasado todo lo contrario. Ahora las distracciones, la televisión, el celular, y es sorprendente porque hace muchos años yo pensaba, ¿será que alguna vez va a haber esa tecnología que en el carro, cuando empiecen a caer las gotas, se pueda activar automáticamente? Y eso ya es una realidad. Hay personas que al entrar a su casa dicen, se enciendan las luces, se active la alarma. Es impresionante. Y la tecnología se creó para que tuviéramos más tiempo, para facilitarnos la vida. Pero ¿qué si ha ocurrido todo lo contrario? Ya no tenemos tiempo. Y este almud puede hacer que cuando vengamos a la iglesia nos quitemos este almud y brille. Pero
el mandato de Jesús es luz a las naciones. O el enunciado que hizo el apóstol Pablo, luz a los gentiles. Vosotros sois luz. ¿Y qué otra cosa puede representar el almud? Pueden ser enfermedades, pueden ser preocupaciones, puede ser estrés. Y el punto es que en el diario vivir se nos demanda que seamos luz, porque es luz a las naciones. ¿Qué pasa cuando hay una discusión en el trabajo o una discusión en la calle? ¿Qué papel jugamos nosotros ahí? ¿Será que le echamos más leña al fuego y la discusión sigue? ¿O qué pensará el vecino cuando nosotros salimos de la calle y no brindamos y ni siquiera decimos buenos días o no damos una sonrisa? En Escocia tienen un dicho, que una sonrisa brinda más luz que la electricidad y es más barato. Entonces este almud tiene diferentes nombres en nuestras vidas, pero Jesús lo que dice es que seamos luz a las naciones y que esto, que es una realidad en nuestra vida. El problema es que en ningún lado de la Biblia dice que nosotros no vamos a tener angustias o no vamos a tener problemas. Es más, Jesús decía, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y aún cuando tengamos angustia, Dios va a estar con nuestro lado, pero no dijo, nunca van a tener angustia. Pero se nos demanda que seamos luz. Mateo 5:16 dice, así brille nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense ustedes que para que seamos luz, no es necesario que hablemos. Porque si ustedes toman atención de este pasaje, dice, así que brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre. Buenas acciones, llama la atención esa palabra buenas acciones. Y yo busqué qué significa buenas acciones. O sea, podemos aquí mencionar y nunca terminar y nunca salir del día de hoy y tener un listado grandísimo de buenas acciones, pero ¿qué dice la Biblia que son buenas acciones? Dice en 1 Timoteo 2:1, dice el apóstol Pablo a Timoteo, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracias. Una acción de gracia. Dice la palabra de Dios, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿Cuánto tiempo nos tomaría, por ejemplo, el compartir un mensaje? Dice que en nuestras redes muchas veces compartimos fotos, compartimos momentos que son de nuestra de nuestro agrado y nuestra vivencia, y compartimos emociones, pero ¿cuántos hay que comparten, por ejemplo, el mensaje que se predica domingo a domingo o un texto que Dios les puso en su mente y les bendijo y lo comparten? Recuérdense, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Eso le llama una buena acción, tener gracia. ¿Qué otra buena acción? Apocalipsis 19:8.
Dice, y esta es letra de un canto. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino, acciones justas. Y aquí nos tomaría mucho tiempo hablar de acciones justas, pero por mencionar algo, se nos dice la palabra perdonar, perdonar. Esa es una acción justa, pero es difícil perdonar cuando se nos es ofendido. Es realmente difícil, y yo comprendo a las personas cuando les cuesta perdonar, pero la Biblia dice perdonemos. Y así podríamos enumerar muchas acciones justas, pero a esto se refiere de buenas acciones. El punto es que estas acciones son las que las gentes van a ver, nuestros vecinos. Quisieran nosotros, mire, yo quisiera ser luz realmente, pero miren, mi trabajo hablan de malas palabras, hablan de fútbol, hablan de política. Quizás si yo estuviera en un mejor trabajo, quizás si yo estuviera en un mejor colegio, una mejor universidad, yo pudiera brillar, pero en donde yo estoy es muy realmente difícil. O en mi casa, de veras que sí, cuesta mucho, pero quiero decirte algo. La soberanía de Dios dice que tú estás donde estás porque ahí lo ha elegido Dios por un propósito, para que seas luz en el medio donde estás. Ya casi terminamos. Solo me faltan 3 diapositivas. Marcos 4, 21, 22. ¿Qué otro pasaje habla del almud? Regresando al almud, dice Jesús 4:21, y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. ¿Por qué estás donde estás? Porque Dios quiere que brillemos ahí, porque nosotros no podemos. Si quisiéramos brillar en la iglesia, pues sí estaría bien, pero Dios quiere que brillemos donde hay oscuridad, donde hay falta de esperanza, donde necesita alguien que vemos esa palabra de aliento o una mano de ayuda. Y como les mencioné, no es necesario hablar, sino con una acción vamos a brillar. Y Lucas 11:13 dice, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Y llama la atención porque recuérdense ustedes que en el primer pasaje donde hablaba de almud, dice que Jesús le alumbraba, o sea, hablaba de una ciudad a las naciones. Pero de ahí se va disminuyendo el lugar. Dios quiere que seamos luz en nuestros hogares, en nuestras casas, en el lugar donde trabajamos. Es muy importante eso. Y antes de compartir los últimos versículos, quiero contarles una historia. Había 2 hombres en la Biblia que se pusieron a predicar del evangelio y iban de iglesia en iglesia, y cuando se trasladaban a otra iglesia a predicar se encontraron con una adivina, y al encontrarse con la adivina pues tuvieron un enfrentamiento, y al final pues estos hombres de Dios, estos siervos de Dios, liberaron a la adivina de un espíritu inmundo que la estaba poseyendo.
Esto provocó un alboroto, se pueden ustedes imaginar. Y al provocar este alboroto fueron acusados, esto pasó en Éfeso, fueron acusados, Filipos, perdón, fue Filipos, no fue Éfeso, fue Filipos. En Filipos fueron acusados de crear alboroto y por lo tanto fueron tomados prisioneros y fueron azotados. Tenían heridas por ese azote que recibieron y no hicieron nada malo. Estando encarcelados, dice la palabra de Dios que les pusieron cepo. Eso está en Hechos 16. Y estaban prisioneros. Y entonces en esa noche ellos empezaron a orar y empezaron a cantar. ¿Se pueden ustedes imaginar qué oración habrían hecho o qué cántico habrían cantado estos dos siervos? Que la palabra de Dios dice que hubo un terremoto que hizo que se abrieran las cárceles de todos los presos y que se fueran liberados, que los cepos se abrieran. Esto fue muy trágico para el carcelero, que la Biblia no le pone nombre, solo lo pone como el carcelero de Filipos, que cuando él se dio cuenta tuvo alguna expresión y cuando tuvo esa expresión él sacó su espada para suicidarse. Entonces Pablo, porque estos dos personajes eran Silas y Pablo, Pablo con voz fuerte le dijo: detente, nadie se ha escapado, todos estamos acá, no es necesario que te quites. Y el relato de Hechos 16 no da detalles, pero al final dice que fueron llevados a la casa de este señor del carcelero, y el carcelero y toda la familia curaron las heridas de Pablo, pero fueron todos convertidos al evangelio. Luego de que pasó eso, regresaron a la cárcel y al otro día fueron liberados. Pero imagínate el contexto en que estos dos hombres mostraron la luz que tenían. Eso habla, eso es lo que significa eso de luz a los gentiles. A veces nos toca que hablar y otras veces accionar. El mandato es llevar la luz. Y entonces, ¿por qué hablé de esto? Porque Pablo hace un relato en Romanos 10, del versículo 13 y 15, escribe algo, pero con mucha solvencia lo escribe. Yo no sé si este pasaje fue escrito antes de que este suceso de Filipos, que justamente yo pienso que esto le da origen a la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Pero eso tampoco lo puedo asegurar. Pero Pablo dice en Romanos 10, 13, 15, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y entonces aquí el apóstol Pablo hace una invitación, que llevemos esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa luz que Jesús ha puesto en nuestras vidas. Porque si no lo oyen, si no lo escuchan, si no lo ven en nosotros que tenemos ahorita la luz,
esta luz que fue puesta en nuestras vidas es una responsabilidad. Y Jesús dice, no, o sea, una luz fue puesta para que brille. Es un mandato. Pues yo quisiera cerrar acá el mensaje. Quisiera que los hermanos de alabanza me ayudaran a ministrar. Y yo quisiera que tú reflexionaras en tu lugar, que cerraras tus ojos. Cuando Jesús fue crucificado, Él no predicó a los ladrones. De hecho, la palabra de Dios dice que Él enmudeció. No, las únicas palabras que Él emitió en esa crucifixión fue de entregar su alma a Dios. Pero la palabra de Dios dice que uno de los ladrones hizo callar al otro, dando a entender que la luz había entrado en él, la luz que Jesús daba había entrado en él, y Jesús mismo le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no habló, Él tuvo una acción, pero en su muerte Él empezó a irradiar esa luz, y Él definitivamente que uno de los ladrones recibió esa luz y fue convertido. De esa luz es la que Jesús habla. Y hoy quiero hacer esa invitación para aquellos que no tienen esa luz, quizás nos están escuchando a través de una pantalla, para que dejes entrar a esa luz. Esa es la primera invitación que hago, que si tú no tienes esa luz, que dejes entrar esa luz de Jesús y que pertenezcas a esto que la Biblia dice: nación santa, lino escogido. Pero si tú dices: mira, hermano, yo quisiera brillar, pero hoy mismo no tengo trabajo, tengo una enfermedad, mire, le fallé al Señor, ¿y yo cómo puedo brillar? Siempre en Dios hay oportunidades. Y no importa, dice Jesús, la carga que puedas tener, Dios la puede quitar hoy mismo. Así que entreguemos eso que la Biblia llama almud y quitémosla de nuestras vidas para que pueda brillar. Y por último, te invito a que tú seas luz en donde estás, que no reniegues el lugar donde estás. Vamos a escuchar este canto y cantémoslo, y te invito a que lo vivamos, y después oraré por todos. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que vive en todo lugar, no la puedes
Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque un día tú entraste a nuestras vidas y pusiste luz en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hoy te pido, Señor, que tú deposites esa luz. Si alguien que nos escucha a través de las redes o acá no tiene esa luz, que el apóstol Pablo decía que invocando su nombre iban a recibir esa luz, iban a ser salvos. Hoy lo podemos hacer, pero también oro por aquellos que necesitan escuchar una palabra de esperanza, una palabra de aliento, que necesitan recibir luz para sus vidas, que necesitan ayuda para quitar esas preocupaciones, esas tristezas, eso que evita que seamos luz a nuestro prójimo. Señor, te pido, Señor, que nos concedas hoy una porción doble de tu Espíritu para que podamos ser portadores de esa luz y llevarla, que podamos ser puestos en un lugar alto y brillar, que podamos llevar la luz de tu Evangelio, que podamos dar una palabra de esperanza a nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a tener acciones, buenas acciones, acciones justas. Por favor, Dios, te pido que bendigas a cada uno de los que están acá, que escudriñes en sus corazones y que deposites esa luz. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi buen Dios. Yo les bendigo, mis hermanos, y les mando un abrazo, una bendición a los que nos miran a través de las redes. Despedimos en este momento la transmisión.